Qué bueno que comenzaron por Silvia Federici, para hablar de economía feminista. Y bueno, me voy a quedar acá solo con el audio. Y qué bueno que comenzaron con ella, porque yo quiero referirme a algo que se ha estado, digamos, discutiendo y sobre el que puede haber diferentes valoraciones. Y a mí me gustaría hacer un aporte en ese sentido. Y es cuando hablamos de lo académico. Y yo creo que es importante que precisemos y que profundicemos también en eso, porque no es que vamos a descartar lo académico, no es que vamos a olvidarnos de los clásicos, por ejemplo. Alguien tiene abierto el micrófono y me quita concentración. Debo aceptar que yo tengo un problema serio con la concentración, así que por eso cuando hago clases presenciales, si se ponen con el teléfono o hacer conferencias aparte, pues me quitan la concentración. Así que lo siento, pero bueno, reconozco que es una de mis limitaciones. A ver, estas personas que hablan, por ejemplo, de la necesidad de una ecología de saberes, como de Sousa Santos, por ejemplo, de que dialogue el saber científico o académico con el saber popular, si ustedes se fijan, son tremendos académicos, es decir, ya vienen de regreso. Esto lo que nos dice es que para llegar ahí, pues sí, para llegar a comprender esto, pues sí, es que tenemos que leer muchísimo y pasar por la academia. Voy a poner dos ejemplos de de Sousa Santos, que es quizá una de las personas que con más claridad y contundencia ha puesto en el debate este tema de la ecología de saberes, de las epistemologías del sur, de las epistemologías de la emergencia, digamos, esta necesidad de saber desde otros espacios, desde otros, digamos, el saber situado, pues. Y de una feminista comunitaria, que aquí la FES hemos tenido el honor de compartir con ella varias veces, que es Lorena Capnal. Y cuando Lorena comienza a ponernos en perspectiva lo que, es decir, este entronque patriarcal entre el patriarcado que nos trajo la colonización y el que ya había en los pueblos originarios, porque no vamos a esencializar y a pensar que aquello era un paraíso y que había igualdad, no es cierto. Y para llegar ahí, esa mujer ha tenido que investigar y que meterse de lleno en la academia. Y entonces yo creo que es importante que tengamos como esta mirada de que son saberes complementarios. Ahora, ¿cuándo el saber académico, cuándo lo academicista, digamos, pierde sentido? Dos situaciones fundamentales. Una, cuando pretende ser neutral, porque no es cierto, no hay saber neutral. Esta supuesta condición aséptica no existe. Y por eso es más bien una condición ética decir desde dónde hablo, desde dónde digo lo que digo. Es decir, el saber situado, ¿no? El lugar de enunciación. Y el otro momento, o la otro tipo de academicismo que pierde sentido y que no pierde relevancia, es cuando es contrafáctico, es decir, quien no da cuenta de la realidad. Por ahí podemos poner un ejemplo cuando avancemos con la economía, pero si a mí un economista de estos defensores a ultranza del neoliberalismo me sigue diciendo que el derrame existe, y yo aquí tengo una realidad en el mundo entero que me dice lo contrario, bueno, ese es un conocimiento contrafáctico. Y entonces ahí pierde relevancia. Y lo dejo por ahí, pero sí quería como comenzar con esto, ¿no? De que no es que esté de más o que nos vamos a deshacer de él, sino que vamos a dialogar entre el saber científico y el saber popular. ¿Qué es la economía feminista? La compañera y el compañero que habló nos ponen ahí de entrada algunos elementos relevantes que yo voy a retomar.
Lo primero que hay que decir de la economía feminista es que no es una rama de la economía, como puede ser la economía agrícola o la economía industrial. Y no es una rama de la economía sencillamente porque no sigue los supuestos teóricos de la economía dominante. ¿Y cuál es esa economía dominante, hegemónica? Bueno, pues tiene un nombre y lo que le caracteriza, ¿no? Y es una economía neoliberal, es decir, que retoma los postulados del liberalismo clásico del siglo XVIII, y es una economía también neoclásica, porque también retoma todos los postulados de estos clásicos como Adam Smith, David Ricardo, y estos clásicos de la economía, que si no los leemos no vamos a entender nunca la economía. Como tampoco, y esa es una de las tremendas falencias, digamos, de los economistas de derecha, digamos, neoliberales, que creen que pueden entender la economía sin leer a Marx. Y no, nos van a dar una mirada absolutamente pobre, o cuando menos, como decía hace un rato, contrafáctica de la economía. Entonces, eso para comenzar a distinguirla, ¿no? No es una rama de la economía, sino que es otra apuesta que desde la teoría feminista cuestiona y va al centro de la economía neoliberal y neoclásica, que también se caracteriza por otras cuestiones que vamos a decir después. Es capitalista, es una economía racista, heteropatriarcal y neocolonialista también. ¿Cuáles son los grandes temas que estudia? Porque a veces nos podemos reducir, que también eso es parte de este conocimiento simplificado a veces, de que la economía feminista analiza únicamente el cuidado. Es cierto, ese ha sido uno de los grandes aportes de la economía feminista, poner en el debate el cuidado y sobre todo desnudar esta relación entre que la economía mercantil es autónoma, es otra esfera, otro mundo, que no tiene relación con la economía del cuidado, cuando en realidad depende de esta y es parasitaria de esta, solo que no la paga. Y ahí una de las grandes fuentes de acumulación capitalista, en esa cantidad enorme de trabajo que hacen las mujeres y que, como siempre lo repito, el mercado no la paga, el Estado ni siquiera la mete en las cuentas nacionales, o sea, no la contabiliza, y la sociedad no lo reconoce porque cree que eso es natural para las mujeres. O sea, es algo que las mujeres, por naturaleza, nacimos para hacer eso, ¿no? Entonces, es cierto que ese es uno de los grandes aportes, pero siendo una ciencia absolutamente rigurosa, pone en el debate otros temas de la economía, como la desigualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo. O también como digamos que es una del colapso, de las razones del colapso civilizacional, es rechazar, por ejemplo, todo este mundo de los afectos, de la complementariedad, de lo que llamamos bienes comunes, que no son solo los bienes comunes de la naturaleza, la amistad, por ejemplo. Es decir, todo eso que no es un bien de intercambio, que no es un bien, es un bien de uso. Es decir, a medida nos relacionamos, le damos vida, pero no tiene un precio de mercado. Entonces, como no lo tiene, el capitalismo lo excluye y es como que si no exista, ¿no? Pero eso es lo que nos está llevando a la actual crisis. Entonces, digamos que estudia todos estos otros ámbitos que las diferentes disciplinas del feminismo han estudiado, la antropología, la sociología. Y bueno, entonces retoma, y yo creo que ahí es importante decirlo, lo hace con tal rigurosidad que podríamos hablar de que la economía feminista introduce una ruptura epistemológica en la ciencia económica. Y podríamos decir, si lo ponemos así al hilo de la historia, la segunda. La primera es la que introduce Carlos Marx. Porque hasta Carlos Marx, el estudio de la economía era el estudio de la riqueza. Pero de una forma, pues, como si es algo que se da por espontaneidad, el afán de lucro se convierte en una cosa necesaria y es eso lo que mueve la sociedad.
Y digamos, en la teoría de Adam Smith, por ejemplo, el afán de lucro, la ganancia, eso es entonces el motor de la economía, y ignorando o invisibilizando las relaciones sociales humanas que hay atrás de esa producción económica. Y entonces ahí es donde aparece Carlos Marx y nos viene a decir, no, es que aquí lo que hay es una tremenda violencia, porque hay una relación de explotación, hay una relación de despojo, y entonces, y nos viene a decir frases contundentes, ¿no? Como que la violencia es la partera de la historia. Y es, digamos, con esta tremenda rigurosidad nos muestra esa, digamos, esas relaciones de conflicto en la dinámica económica que los clásicos no veían. Bueno, ahora la economía feminista nos viene a decir, y por eso es una segunda ruptura epistemológica, porque quiebra los principios de validez de la economía clásica, o neoclásica, digamos, y neoliberal, y nos viene a decir entonces que esta invisibilización, esta falta de reconocimiento, este divorcio entre la economía y el mundo de los cuidados y la economía mercantil no existe, que en realidad una es parasitaria de la otra, y que si no se reconoce la crisis que estamos viviendo, que es una crisis no solo económica, financiera, es una crisis civilizacional, porque nos ha mostrado que más de 500 años de explotación, de llevarse la riqueza del mundo colonizado, resulta que no da ganancias para invertirlas en ese ámbito donde se reproduce la vida. ¿Qué les parece eso a nivel de racionalidad? Es terrible, ¿no? Entonces, cuando decimos que es necesario otra economía, una economía para la vida, y ahí la economía feminista se encuentra con otras corrientes importantes de la economía también, y también del feminismo, por ejemplo, el feminismo ecologista, o la economía solidaria, que aquí cuando la compañera hablaba de las cooperativas, pues sí, son una dimensión de esta otra economía solidaria. Y se encuentra también con una apuesta también bastante radical del feminismo, que es el feminismo decrecentista, que es pues la mayoría de economistas decrecentistas que conozco son militantes también, y son de verdad, vivir con ellas una semana es como someterse a un curso de repensarse la vida y repensar lo que somos, intenso, ¿no? Porque es precisamente esto, de cómo vivir más, mejor, una calidad de vida armoniosa, sin seguir jodiendo al planeta, sin joder la otredad, respetando la diversidad. Entonces, con todas esas apuestas converge también la economía feminista. Pero yo cuando hablaba de que va mucho más allá de todo esto del cuidado, de la desigualdad, yo quiero aquí también retomar una mujer, una economista, que fíjense qué pasa. Muchas feministas sí reconocen que en ella encontraron las primeras, digamos, las ideas seminales de una disciplina económica. Pero ella nunca se reivindicó feminista economista, porque en aquel momento tampoco estaba, decir, tampoco era esa las categorías, ¿no?, que se utilizaban. Y sin embargo, esa mujer trascendió a Marx, porque eso es importante que también lo digamos, que estas economistas feministas se declaran neomarxistas, la mayoría. Entonces, hacen una crítica al marxismo, pero no lo anulan. No deniegan, al contrario, lo trascienden, van más allá. Y pueden ponernos en el debate cosas que Marx no pudo poner en el debate. Y no pudo poner por muchas razones. O sea, en la época del apogeo de la modernidad, hablar de estos temas, pues no eran los temas, ¿no? Entonces también hay que situarlo no solo en el espacio, sino en el tiempo. Pero estas mujeres lo trascienden. Y entonces esta otra economista a la que me quiero referir, porque es de verdad una genia, es Rosa Luxemburgo. Y fíjense, Rosa Luxemburgo comienza a hablar y de ahí las economistas feministas, sean como Silvia Federici, se han nutrido. Por ejemplo, fíjense, del endeudamiento entre países ricos y países pobres, de la militarización, por ejemplo, e incluso llega
con otras categorías, pero llega a analizar el impacto diferenciado que tiene la militarización, por ejemplo, en todos estos procesos económicos que se dan en los países colonizados. Y uno de los grandes aportes que hace, es que, y que por eso se le reconoce ahora que es estudiada con profundidad, y que es eso lo que, una de las cosas que la lleva más allá del marxismo, es que pone a las formas de acumulación originarias a las que estudió Marx, y que él creía que cuando venía la reproducción ampliada del capital, esas formas desaparecían y pasaban a ser otras, digamos, más sofisticadas, y ella dice, no, esas formas de acumulación originaria se mantienen en el tiempo, pueden ir cambiando. Entonces ahora, por ejemplo, con la economía extractiva, lo que tenemos es un neocolonialismo, pero la forma de acumulación se mantiene, solo que ha ido cambiando de acuerdo a las exigencias de las tasas de ganancia, de acuerdo a los cambios de la dinámica económica, pero en el fondo, en esencia, es lo mismo. Y yo quisiera ya para ir terminando, porque lo que esperaría más bien es que con sus preguntas podamos pues ir ahí donde a ustedes les gustaría o les llama la atención poder pues meterse, ¿no? Quisiera hablar de otra, a ver, cuando Amaya Pérez Orozco habla de la subversión feminista de la economía, pues es precisamente eso, es darle vuelta al orden actual, es pensarla desde otros valores, otros principios, otros intereses, otras miradas, otras formas de ser y de estar. Y entonces ella llega a ser bastante crítica cuando dice, bueno, el sistema es biocida, en realidad está en contra de la vida. Y nos dice qué vida merece la pena ser vivida. Y las vidas que merecen la pena ser vividas son las que contribuyen a la acumulación capitalista. Entonces, como sociedad no podemos seguir viviendo en un mundo que gira alrededor de eso y que banaliza la vida. Y entonces aquí converge, por eso digo que todos estos conocimientos se encuentran en algún momento con algo que decía Ninotchka, ¿no? Bueno, ¿y cuál es esa vida que sí vale la pena cuidar? Que sí merece ser vivida. Bueno, pues es la vida de un blanco, burgués, varón, adulto y heterosexual. Esa es la vida que merece la pena ser vivida. Las demás le sobramos al sistema si es que no servimos para generar acumulación y para satisfacer las tasas cada vez más elevadas de ganancia que exige el capital. Quisiera, bueno, y con esto sí que ya termino, para no quedarnos con la idea de que esto es así como, ay, qué loco, ¿no? Qué desubicado, qué abstracto. Pues no. La mayoría de economistas feministas nos plantean cómo ir saliendo de esto también, ¿no? Y ahí es donde el feminismo es tan revolucionario, porque es eso, pues, es teoría y práctica. O sea, es que sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria tampoco. Entonces no se va a subvertir el orden si no le entramos en serio a la reflexión teórica de estas propuestas. Tengamos en mente que ni la consigna, por buena que sea, ni el eslogan sustituye la reflexión teórica. Sin duda, la pasión de la militancia mueve. Pero es el pensamiento, la reflexión teórica la que convence. Entonces, estas dos cosas son las que se necesitan para cambiar esto. Y ahí entonces hay unos tres elementos que son vitales y que nos conciernen a nosotras y nosotros como sujetas y sujetos de cambio, pues para ir cambiando esto que es de verdad que no da para más. No es cuestión de moda, no es porque queremos darnos la de innovadores y tal, no, es que no da para más. Lo primero es que hay que desnaturalizar esto, por ejemplo, de que el cuidado es para las mujeres. Ya no se concibe un ser humano que hable de cambio, que se crea progre, y que llegue a la casa a aplastarse ahí, a ver la televisión y vea qué sé yo, su mamá, sus hermanas, su pareja, que están zampadas en la cocina de todo el día, y eso le parece normal. Es decir, eso no es posible ya. Es como, definitivamente rompemos ese esquema y nos repensamos. Y eso va en lo privado, pero eso es público también. Entonces, ¿cuál es lo otro? Hay que politizar el cuidado.
Y eso implica que no es una cosa de las familias, no es del ámbito doméstico, porque sencillamente sin cuidado no hay economía capitalista tampoco, y no hay mundo posible. Entonces, eso, es decir, tenemos que volver a... nosotros nunca tuvimos estado de bienestar, pero quienes tuvieron estado de bienestar sí que supieron de qué era cuando pues el Estado, a través de los impuestos de los ciudadanos, se hacía cargo también del cuidado, ¿no? Cuidado de menores, cuidado de las personas adultas, cuidado del planeta, es decir, es cuidado de todo, no es esta mirada tampoco reduccionista del cuidado. Y cuando hablamos entonces ¿se acuerdan que la vez pasada habíamos dicho que era necesario para ir a la raíz de esta crisis civilizacional despatriarcalizar, desmercantilizar y descolonializar? Bueno, pues entrarle a eso pasa por cosas tan sencillas como estas que he mencionado. Por ahí lo dejo. Muchas gracias.